Somos el equipo 3, el cual está conformado por Liliana Saray Rodríguez Ruiz, Luis Emilio Santos Cruz, Citlali Rojas Morales y Alondra Saray Rojas Alejo. Y vamos a presentar el tema de sistema respiratorio. Definición del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por las estructuras que realizan el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno O2 es introducido dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos. Y el dióxido de carbono, CO2, producido por el metabolismo celular, es eliminado al exterior. El proceso de intercambio de O2 y CO2 entre la sangre y la atmósfera recibe el nombre de respiración externa. El proceso de intercambio de gases entre la sangre y los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan esos capilares se llama respiración interna. Nariz y fosas nasales. La nariz es la parte superior del sistema respiratorio y varía en tamaño y forma en diferentes personas. Se proyecta hacia adelante desde la cara, a la que está unida su raíz, por debajo de la frente, y su dorso se extiende desde la raíz hasta el vértice o punta. La parte superior de la nariz es ósea. Se llama puente de la nariz y está compuesto por los huesos nasales, parte del maxilar superior y la parte nasal del hueso frontal. La parte inferior de la nariz es cartilaginosa y se compone de cartílagos y alinos, 5 principales y otros más pequeños. En el interior de la nariz se encuentra el tabique nasal, que es parcialmente óseo y parcialmente cartilaginoso, y divide la cavidad nasal en 2 partes llamadas las fosas nasales. Las fosas nasales se abren al exterior por 2 aberturas llamadas los orificios o ventanas nasales, limitados por fuera por las alas de la nariz, y se comunican con la nasofaringe por 2 orificios posteriores o coanas. El techo es curvado y estrecho y está formado por 3 huesos, frontal, etmoidal y esfenoidal. El suelo es más ancho que el techo y está formado por parte de los huesos maxilar y palatino. La pared interna está formada por el tabique nasal, óseo y es lisa. La parte externa es rugosa debido a la presencia de 3 elevaciones óseas longitudinales. Los cornetes nasales superior, medio e inferior que se proyectan hacia el interior de cada fosa nasal y se curvean hacia abajo, formando canales de paso de aire que se llaman meatos. Debajo del corneto superior se encuentra el meato superior, en donde se desembocan los senos etmoidales. Debajo del cornete medio se encuentra el meato medio, en donde se desembocan los senos maxilar y frontal. Debajo del cornete inferior se encuentra el meato inferior, en donde se desemboca el conducto lágrimo-nasal. Las fosas nasales, en su parte más exterior, están recubiertas por piel, que contiene un cierto número de gruesos pelos cortos o vibrisas, y en su parte restante por una membrana mucosa con epitelio. Las vibrisas 3 atrapan las partículas más grandes suspendidas en el aire inspirado antes de que alcance la mucosa nasal, mientras que el resto de las partículas es atrapado por una fina capa de muco secretada por las glándulas mucosas del epitelio, que luego es propulsado por los cilios hacia la faringe para ser degluido e inactivado en el estómago. Senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades llenas de aire de diferente tamaño y forma según las personas, que se originan al introducirse la mucosa de la cavidad nasal en los huesos del cráneo contiguos y por tanto están tapizados por mucosa nasal, aunque más delgada y con menos vasos sanguíneos que la que recubre las fosas nasales. Los huesos que poseen cavidades aéreas son el frontal, el etmoides, el infenoides y el maxilar superior. El crecimiento de los senos es importante porque altera el tamaño y la forma de la cara y da resonancia a la voz. Senos frontales. Se localizan entre las tablas interna y externa del hueso frontal, por detrás de los arcos superciliares, y a partir de los 7 años ya pueden ser visualizados en radiografías.
El tamaño de los senos frontales varía desde unos 5 milímetros hasta grandes espacios que se extienden lateralmente. Cada seno frontal comunica con la fosa nasal correspondiente a través del meato medio. Senos etmoidales. El número de cavidades aéreas en el hueso etmoides varía de 3 a 18. Desembocan en las fosas nasales por los meatos superiores. Senos esfenoidales. Suelen ser dos. Se sitúan en el hueso esfenoides, por detrás de la parte superior de las fosas nasales. Están separados entre sí por un tabique óseo, que habitualmente no se encuentra en el plano medio, y está en relación con estructuras anatómicas importantes como son los nervios ópticos, el quisma óptico, la hipófisis, las arterias catorianas internas y los senos cavernosos. A diferencia de los otros senos, estos desembocan en las fosas nasales por encima de los cornetes superiores. Senos maxilares. Son los senos paranasales más grandes y su techo es el suelo de la órbita. Se desembocan en la fosa nasal correspondiente por el meato medio a través de un orificio situado en la parte superior interna del seno, de modo que es imposible su drenaje cuando la cabeza está en posición vertical, motivo por el que se requieren maniobras especiales. Boca. La boca se emplea para respirar. Está tapizada por una membrana mucosa, la mucosa oral, con epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado, y limita por las mejillas y los labios. El espacio en forma de herradura situado entre los dientes y los labios se llama vestíbulo, y es el espacio situado por detrás de los dientes es la cavidad oral. El techo de la cavidad oral está formado por el paladar, que consiste en dos partes, una ósea llamada paladar duro, formada por los dos huesos maxilar superior y palatinos, y otra formada por músculos paredes recubiertos de mucosa, llamada el paladar blando o velo del paladar, que se inserta por delante del paladar duro y por detrás es libre y presenta una proyección cónica en la línea media. A cada lado del paladar blando hay dos músculos recubiertos de repliegues verticales y mucosas que constituyen los dos pilares anteriores y los dos pilares posteriores del paladar y forman el listo de las fauces o puerta de comunicación de la cavidad oral con la parte oral de la faringe o orofaringe. Por su parte anterior, la cavidad oral se comunica con el exterior por la abertura de la boca. Faringe. La faringe es un tubo que continúa la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorio y digestivo. Se divide en 3 partes. Nasofaringe, situada por detrás de la nariz y por encima del paladar blando. Orofaringe, situada por detrás de la boca, y la laringofaringe, situada por detrás de la laringe. Nasofaringe. Se la considera la parte nasal de la faringe, ya que es una extensión hacia atrás de las fosas nasales. Está recubierta de una mucosa similar a la mucosa nasal y tiene como función respiratoria. Hay varias colecciones de tejido linfoide, llamadas amígdalas. Así, en su techo y pared posterior, la amígdala faringea en su parte externa desemboca la trompa de Eustaquio, que es la comunicación entre el oído medio y la nasofaringe, y por detrás de cada uno de los orificios de desembocadura se encuentran las dos amígdalas tubáricas. Orofaringe. Es la parte oral de la faringe y tiene una función digestiva. La orofaringe está limitada por arriba por el paladar blando, por abajo por la base de la lengua, en donde se encuentra una colección de tejido linfoide, llamada amígdala lingual, y por los lados por los pilares del paladar anterior y posteriores, entre los cuales en cada lado se encuentra otra colección de tejido linfoide que constituye las amígdalas palatinas. Las amígdalas palatinas lingual y faringea constituyen una banda circular
de tejido linfoide situada en el istmo de las fauces llamada anillo amigdalino o anillo de Waldeyer, que tiene la misión fundamental de evitar la diseminación de las infecciones desde las cavidades nasales y oral hacia los tubos respiratorio y gastrointestinal. Laringofaringe es la parte laringea de la faringe, ya que se encuentra por detrás de la laringe. Está tapizada por una membrana mucosa con epitelio plano estratificado, no queratinizado, y se continúa con el esófago. Laringe es un órgano especializado que se encarga de la fonación y emisión de sonidos con la ayuda de las cuerdas bucales, situada en su interior. Está localizada entre la laringofaringe y la tráquea y es una parte esencial de las vías aéreas, ya que actúa como una válvula que impide que los alimentos desglutidos y los cuerpos extraños entren en las vías respiratorias. Está tapizada por una membrana mucosa con epitelio estratificado escamoso no queratinizado y su esqueleto está formado por 9 cartílagos unidos entre sí por diversos ligamentos. 3 cartílagos son impares, el tiroides, el critoides y la epiglotis, y 3 cartílagos son pares, la aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. 6 cartílagos tiroides. Es el más grande de los cartílagos laríngeos y está compuesto por 2 láminas cuadriláteras de cartílago iliano, que se fusionan por delante por la línea media, formando la prominencia laringea. Por su borde superior se une al hueso hioides. Cartílago cricoides. Es el más inferior de los cartílagos laríngeos y tiene la forma de un anillo de sello con el sello dirigido hacia atrás. Está formado por cartílago iliano y es más pequeño que el cartílago tiroides, pero más grueso y fuerte. Su borde superior se articula con el cartílago tiroides y su borde inferior con el primer anillo de la tráquea. Cartílago epiglotis. Tiene forma de raqueta, está formado por cartílago elástico y situado por detrás de la raíz de la lengua y del hueso hioides y por delante del orificio de entrada a la laringe. Cartílagos aritenoides. Son 2, están formados por cartílago iliano y se articulan por el cartílago critoides. En cada uno de ellos se insertan un ligamento que forma parte de una cuerda bucal. Cartílagos corniculados y cuneiformes. También son cartílagos pares y están formados por cartílago elástico. Los cartílagos corniculados están unidos a los vértices de los aritenoides y son como una prolongación de estos. Y los cartílagos cuneiformes se encuentran en los pliegues de la unión de los aritenoides y los epiglotoides. Estos cartílagos se aproximan cuando se cierra el orificio de la entrada de la laringe en el momento de desglutir. Interior de la laringe. La cavidad o interior de la laringe se extiende desde el orificio de entrada a la laringe hasta el borde inferior del cartílago critoides, en donde se continúa con la tráquea y queda dividida en 3 partes por 2 pliegues superiores y 2 pliegues inferiores, que se proyectan hacia el interior de la laringe desde cada lado. La parte de la cavidad laringea situada por encima de los pliegues superiores se llama vestíbulo laringeo. La situada entre los pliegues superiores y los inferiores se llama ventrículo laringeo y la situada por debajo de los pliegues inferiores se llama cavidad infraglótica. Las cuerdas vocales falsas consisten en 2 espesos pliegues de mucosa que rodean a unos ligamentos y se extienden entre los cartílagos tiroides y las aritenoides. Las cuerdas vocales verdaderas tienen forma de cuña con un vértice que se proyecta hacia el interior de la cavidad laringea y una base que se apoya en el cartílago tiroides. Tráquea. Es un ancho tubo que continúa la laringe y está tapizado por una mucosa con epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. Los bronquios principales son 2 tubos formados por anillos completos de cartílago hialino, uno para cada pulmón,
y se dirigen hacia abajo y afuera, desde el final de la tráquea hasta los hilios pulmonales, por donde penetran en los pulmones. Pulmones. Los pulmones son los órganos esenciales de la respiración. Son ligeros, blandos, esponjosos y muy elásticos, y pueden reducirse a la una de 3 partes de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Unidad respiratoria. Los bronquios se dividen una y otra vez hasta que su diámetro es inferior a 1 milímetro, después de lo cual se conocen como bronquiolos y ya no tienen en sus paredes ni glándulas, mucosas ni cartílagos. Los bronquiolos se subdividen a su vez en bronquiolos terminales. Estos se subdividen hasta formar los bronquiolos respiratorios. Pleuras. Son membranas cerosas, es decir, que tapizan una cavidad corporal que no está abierta al exterior y recubren los pulmones. Mediastino. La cavidad torácica representa 3 divisiones principales, que son las cavidades pleurales, derecha e izquierda, y el mediastino, que es la estrecha parte media, y por tanto está entre las 2 cavidades pleurales. Definición del proceso de la respiración. El proceso de intercambio de oxígeno O2 y oxígeno de dióxido de carbono CO2 entre la sangre y la atmósfera recibe el nombre de la respiración externa. El proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan esos capilares se llama respiración interna. El proceso de la respiración externa puede dividirse en 4 etapas principales: la ventilación pulmonar o intercambio del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonales, mediante la inspiración, y la expiración, la difusión de gases o paso del oxígeno y del dióxido de carbono desde los alvéolos a la sangre y viceversa. Desde la sangre a los alvéolos, el transporte de gases por la sangre y los líquidos corporales hasta llegar a las células y viceversa. Y por último, la regulación de los procesos respiratorios. Transporte de oxígeno. Una vez que el oxígeno O2 ha atravesado la membrana respiratoria y llega a la sangre pulmonar, tiene que ser transportado hasta los capilares de los tejidos para que pueda difundir al interior de las células. El transporte de CO por la sangre se realiza principalmente en combinación con la hemoglobina Hb, aunque una pequeña parte del oxígeno se transporta también disuelto en el plasma. Como el oxígeno es poco soluble en agua, solo unos 3 mililitros de oxígeno pueden disolverse en 1 litro de plasma, de modo que si dependiésemos del oxígeno disuelto en plasma, solamente 15 mililitros de oxígeno disuelto alcanzarían los tejidos cada minuto, ya que nuestro gasto cardíaco o volumen de sangre expulsado por el corazón en un minuto es de unos 5 litros por minuto. Esto resulta absolutamente insuficiente, puesto que el consumo de oxígeno por nuestras células en reposo es de unos 250 mililitros por minuto y aumenta muchísimo con el ejercicio. Regulación o control de la respiración. La respiración se realiza a consecuencia de la descarga rítmica de neuronas motoras situadas en la médula espinal, que se encargan de innervar los músculos inspiratorios. A su vez, estas motoneuronas espinales están controladas por 2 mecanismos nerviosos, separados pero interdependientes. 1. Un sistema voluntario, localizado en la corteza cerebral, por el que el ser humano controla su frecuencia y su profundidad respiratoria voluntariamente, por ejemplo, al tocar un instrumento o cantar. 2. Un sistema automático o involuntario, localizado en el tronco del encéfalo, que ajusta la respiración a las necesidades metabólicas del organismo. Es el centro respiratorio, CR, cuya actividad global es regulada por 2 mecanismos: un control químico motivado por los cambios de composición química de la sangre arterial, dióxido de carbono, CO2, oxígeno, O2, e hidrogenios, H+,
y un control no químico debido a señales provenientes de otras zonas del organismo. Y con esto concluye nuestro tema, esperando haber sido de su agrado.